Acaba de terminar el viernes en el Gran Premio de Mónaco, en el Principado, y hay muchas cosas para hablar en esta Fórmula Uno que ha vuelto a ser Fórmula Uno el día de hoy en el Principado, porque tuvimos 2 horas de los coches yendo completamente a fondo. Así es, como no lo habíamos visto desde Abu Dhabi la temporada 2025, ¿no? Ese sábado en clasificación, donde vimos la última vez que los coches pudieron ir a fondo en una clasificación, en una sesión competitiva. Y lo vimos el día de hoy que no solo iban a fondo sin gestionar la verdad durante una vuelta, sino que lo hacían incluso por 2 o 3 vueltas seguidas, teniendo en cuenta lo que pasaba con la temperatura de los neumáticos, ¿no? Que creo que va a ser un problema el fin de semana. Vimos a Aston Martin superar nuevamente el nivel de ridículo. Ya vamos a hablar un poquito de la situación de Aston Martin, es absolutamente delirante. Yo pensé que había visto todo con McLaren Honda y lo de Aston Martin lo supera día a día. Después en Cadillac sigue fallando el coche. La verdad es que creo que fue igual una buena práctica, ya lo vamos a hablar también, pero se sigue. No puede ser que cada vez que haya una sesión, Cadillac o se prenda fuego o pierda una parte o explote algo. Es peligroso el coche y la cámara a bordo de ese coche, la verdad que parece que me hace acordar a la película de la Fórmula Uno y verlo a Sonny Ice yendo contravolanteando en plena recta. Bueno, ese es el Cadillac el día de hoy. Bueno, a ver, tuvimos cosas interesantes en práctica libre uno, pero ya desde el principio se presionaba bastante fuerte. Veíamos a los Ferrari realmente presionando, como están viendo ahí imágenes, como están viendo los tiempos. Vamos a ir analizando como hacemos siempre, las cosas más importantes. El tiempo que está plasmado es el de la práctica libre 2 y arrancando, como digo, con lo que es el peor equipo de la actualidad de la Fórmula 1 y uno de los peores de la historia. Eh, la verdad es que no al nivel de lo que fue Andrea Moda, pero sí tenemos un Aston Martin que está sufriendo este fin de semana un problema en el que se desincroniza la caja. Así es. El problema de Aston Martin es que cuando el coche rueda a menos de 40 kilómetros por hora, tiene un desync en la caja de cambios y eso hace que en cualquier curva se te pueda bloquear y el auto salga espantado. Bueno, le pasó a Fernando Alonso a la salida del túnel que el auto se bloqueó, pegó contra la barrera en la práctica libre uno, rompió el alerón, pero lo que tiene que hacer cuando se desincroniza es como que recalibrarla. Y claro, en la horquilla, en la curva del casino, perdón, en la curva, sí, en la horquilla, en la curva del Hotel Fairmont, perdón, ahí tenemos la curva más lenta del calendario. Entonces, cada vez que pasa por ahí el Aston Martin, se desincroniza la caja. Entonces, en cada vuelta corre peligro de que el auto salga disparado para cualquier lado. Bien, además de eso, el Aston Martin, aunque no lo crean, está perdiendo en recta muchísimo tiempo. Así es. Es el único de los equipos que pierde tiempo en recta comparado con los demás. Es absolutamente delirante lo que pasa en Aston Martin, pero esa es la actualidad del equipo de Silverstone, ¿no? Un delirio total lo que pasa con este equipo, que lo más probable es que en clasificación podamos ver a alguno de los dos terminando en las barreras porque es donde más al límite ir. Vamos a ver si van a presionar o no, pero la realidad es que es totalmente delirante lo que pasa con ese equipo. Y bueno, Adrian Newey había dicho en Australia que para la octava carrera van a tener el mejor chasis. La verdad que nos metió una mentira de época. Y bueno, lo de Honda también, ¿no? Un delirio total que ya no quedan palabras para describirlo. Pero bueno, hablando con lo que sigue, tenemos a Cadillac que sigue una tendencia, la de Checo Pérez constantemente más rápido que Valtteri Bottas. Vemos a un Checo Pérez que terminó a 2 segundos de la punta, pero vemos, por ejemplo, terminó a 3 décimas del Alpine de Franco, un poquito más, no, casi 4, pero 2 décimas y media de Esteban Ocon. Delante de un McLaren hay que tener en cuenta de que Norris no disputó el Brake y un par de vueltas y se quedó parado el coche. Se apagó el coche a la salida del túnel, así que otro problema de fiabilidad para McLaren, ¿no? Que tampoco se los vio tan cómodo. Ya voy a hablar cuando hable de Piastri. Pero sí, como digo, se sigue marcando esa tendencia en la que Valtteri Bottas sigue siendo bastante más lento que Sergio Pérez. Veremos ya en clasificación el día de mañana, pero le metió casi 7 décimas Checo, más de 6 décimas a su compañero de equipo. Entonces, un chico que no pudo terminar el viernes limpio. El coche se le prendió fuego a falta de 5 minutos en la práctica libre 2, delantera derecha. Que probablemente haya sido. Normalmente los callejeros lo que tiende a pasar es que en estos circuitos por ahí, en los ductos de freno, puede entrar alguna suciedad o algo y eso puede prender. Puede hacer que se prenda fuego. Pero. Porque
a ver, se toman las precauciones, se refrigera, así que yo creo que pudo haber sido más por ese lado. Así que una lástima, pero creo que ha sido un viernes bastante positivo para Checo, teniendo en cuenta lo de Cadillac, ¿no? Así que veremos de cara a mañana la clasificación. Obviamente va a ser muy difícil, van a necesitar un poquito de suerte, pero si hay algunos problemas con algunos coches, fallan o algo, por ahí puede haber alguna oportunidad, ¿no? Después tenemos que hablar un poquito del equipo Racing Bulls, que tenemos 14 a Lindblad, 16 a Lawson. La verdad que el equipo Racing Bulls está teniendo un problema en la horquilla, en la curva en Fairmont, que lo reportaron ya en la práctica libre uno, como que cuando doblan en la horquilla no les da el radio de giro, era lo que hablaban. No se está tratando de corregir eso y eso complica, ¿no? Porque perdés bastante tiempo en esa zona. Y después lo vimos yendo ir bastante al límite a ambos pilotos. Un circuito desafiante. Recordemos Limbla de la primera vez que corre en Fórmula 1 acá. Después, a ver, no lo veo tan firme al equipo como si se lo vio, por ejemplo, en Canadá, ¿no? Y recordemos que si bien, a ver, no estoy hablando de ritmo de carrera porque sabemos que acá el ritmo de carrera no importa. Lo que importa es la clasificación al 100%, por más que se te destrocen los neumáticos. No te van a pasar. Recordemos que no hay aerodinámica activa este fin de semana, no, por el hecho de seguridad, incluso por eso tenemos estos alerones raros que estamos viendo en la parte trasera, pero no lo veo tan firme al equipo RB, ¿no? Ya voy a hablar un poquito en la comparativa, pero da la sensación de que el chasis es por ahí el punto débil de ese coche, teniendo en cuenta que el motor es bueno, ¿no? Entonces vamos a un nivel donde el chasis importa un poquito más y eso le deja penando. El equipo Williams, otro que está con muchos problemas. Tenemos 16º a Sainz, 13º a Albon. La verdad que se quejaron mucho los pilotos del comportamiento del coche, del comportamiento de la unidad de potencia. Un equipo que sigue con muchos problemas, un chasis muy pesado. Pero así todo quedaron 12º y 13º. Por delante de los Vicar, por delante de un Alpine, por delante de un Haas. Y a ver, creo que para obtener esa posibilidad de luchar por puntos van a necesitar tener muchísima suerte. Por ahí el equipo Williams le está viniendo bien en las carreras, por ahí aprovechar las oportunidades. Y este fin de semana los veo un poquito más complicado. Como digo, es un gran premio particular, es un gran premio que se define completamente el día sábado. Y los equipos de atrás, ¿qué es lo que pueden intentar? Pueden intentar hacer una estrategia alternativa, ¿no? Por ahí los que queden afuera van a intentar hacer algo distinto para jugar con un safety car o algo, y eso es a lo que yo creo estos equipos están por ahí destinados, lo que son el equipo Vicar, equipo Williams, ni hablar de los equipos del equipo Cadillac, por ejemplo, ¿no? El equipo Haas, tenemos a Liam Lawson, perdón, a Esteban Ocon 17º, décimo a Oliverman, ya voy a hablar un poquito más adelante de Alpine, para hacer bien detallado lo de Franco. Y la verdad que hubo un pique entre los dos pilotos en la práctica libre uno que nos mostraron que se encontraron en pista. Uno se quejó de Ocon, se quejó de Berman se quejó de Ocon. La verdad que no está bien el ambiente dentro de ese equipo. El coche sí se lo ve un poquito mejor, creo yo, que en otros circuitos, como que tiene la posibilidad de pelear un poquito más. Se lo ve por ahí más cómodo, sobre todo a Berman, metiendo una diferencia de más de 3 décimas y media a su compañero de equipo. La tendencia que sigue dentro del pin, Ocon bastante complicado. Y bueno, veremos si pueden volver a sumar puntos porque es un equipo que hace tiempo que no viene sumando puntitos, se viene cayendo en la tabla, así que va a ser importante por lo menos cortar esa racha. Equipo muy firme, equipo que me parece se confirma lo que decíamos, que el chasis de Audi es bueno y el gran déficit de ese coche es el motor. Bueno, vemos a Hülkenberg octavo y a Bortoleto noveno. Hülkenberg sí se lo vio muy cómodo, lo vemos justo por detrás del McLaren, así que creo que es algo muy positivo para Audi, están en una muy buena posibilidad. Pintan como que pueden luchar por ser mejor del resto este fin de semana. Así que están ante una linda posibilidad. Y se lo vio a Hülkenberg con mucha confianza. Veremos si este fin de semana se rompe esa racha y Hülkenberg puede por fin meterse a Quali 3, que le ha estado esquivando y pegando en el palo en varias clasificaciones de esta temporada. Y marcando una diferencia de unas 2 décimas y media a su compañero, que ahí obviamente la experiencia que tiene Nico juega a favor de él, ¿no? Así que se lo vio más cómodo, se lo vio bien. El equipo trabajando muy, muy bien. Equipo Alpine, voy a hablar ahora ya que estoy del equipo Alpine, después ya me meto con los cuatro equipos de arriba. Colapinto 15º, Gasly 11º. A ver, yo me esperaba por ahí un poquito así, que no, que se corte esa racha en la que venía marcando esa diferencia a favor de Franco en Canadá. Miami, circuitos que se le daban bien, se le han dado bien y que por ahí Gasly no eran los preferidos de él.
Pero así todo, Franco estuvo palo y palo durante toda la práctica. Yo creo que estaba para terminar más arriba, cerquita de Gasly. El problema cuál fue, fue que Franco entró pasado en la uno, le metió un bombazo a la pared que no entiendo cómo no se desarmó la suspensión, porque como bueno, estarán viendo que apareció la imagen ahí. Franco en la curva uno entra pasadísimo, bloquea. Ahí la experiencia le jugó en contra, la falta de experiencia, creo yo. Como lo vimos, por ejemplo, a Hamilton, a otros pilotos de McLaren. Cada vez que bloquean ahí, pum, te vas derecho a la a Sandebot y pegás la vuelta y volvés, ¿no? Entonces Franco entrando bloqueando quiso meter el coche y cuando bloqueas en esa zona, la verdad es que tenés que directamente optar por la escapatoria, así como lo hizo, por ejemplo, Leclerc llegando a Miravuelta también. Ese mínimo décima de segundo que tenés para decir qué vas a hacer, lo más seguro es seguir derecho. Como lo dijimos, bueno, con Alonso en Canadá, Franco tuvo suerte y la verdad es que no rompió nada porque volvió al garage, chequearon todo y volvió a salir a los minutos. Así que la sacó muy, muy barata porque le pegó con las dos suspensiones delantera, la delantera izquierda y la delantera trasera, sobre todo la izquierda, le dio un bombazo al guardrail. Está bien que ahí lo que te permite es que el guardrail flexa un poco, entonces por ahí no es tan brusco como pegarle a la pared, le pegás ese bombazo a la pared y lo destrozás. Así que bueno, zafo Franco el día de hoy, pero no es tan cómodo con el Alpine, le está costando también mucho el tema de poner en temperatura los neumáticos, que lo hemos visto a todo y ya lo hablábamos el día de ayer en la previa, de que al equipo Alpine es uno de los equipos que más le cuesta poner en temperatura el neumático y eso te juega en contra, ¿no? En un circuito como Mónaco, la falta de grip, así que veremos ya cómo plantean la clasificación, el tema de un coche también que los pianos no les gusta tanto, entonces como que se juntan un poquito las debilidades del coche este fin de semana, además de que, bueno, el motor que es la fortaleza, bueno, ahí estamos viendo la imagen de Franco. El motor, que es la fortaleza, pasa a un segundo plano. Briatore no está del todo contento con la gran diferencia que hay entre el coche y el Alpine y el resto, sobre todo Mercedes, en un circuito en el cual la unidad de potencia debería pasar a un segundo plano, lo cual confirma que por ahí el chasis no es tan bueno como esperaban. Entonces, todo eso es lo que hay que analizar durante el fin de semana y afinarlo para el día de mañana. Gasly, por el otro lado, haciendo un buen trabajo. Un décimo, como digo, da la sensación de que el coche no va a ser el mejor del resto este fin de semana, va a estar peleando con los Haas, o por ahí un poquito detrás de Audi, es lo que de entrada podemos ver. Y bueno, un fin de semana en el cual hay que limitar daños, hay que aprovechar si hay alguna oportunidad. Por ahí también lo decíamos o lo vimos, yo creo, diferente a Franco encarando a otros fines de semana o en otros años, por ejemplo, en el cual ya el viernes está presionando. A diferencia de como lo veíamos, por ejemplo, el año pasado, que los viernes esto lo tomaba con mucha calma. Bueno, hoy lo vimos a todos presionando y mucho. Entonces, por ese lado, la verdad que creo que es un inicio que, si bien te deja un sabor amargo, veníamos de lograr buenos resultados, el equipo Alpine con Franco, este fin de semana parece que el coche no está para poder lograr ese resultado nuevamente. Hay que afinar todo para la clasificación, que sabemos es el punto débil del coche. El coche va mejor en ritmo de carrera que en la velocidad de una vuelta. Y lo que tienen que hacer es maximizar lo que tienen y después, bueno, ver si pueden hacer, yo creo, algo diferente en carrera, que eso ya seguramente lo hablemos cuando hablemos en clasificación de qué es lo que les cae bien para la estrategia. Da la sensación de que por ahí algún Alpine se puede meter a Quali 3, es a lo máximo que pueden apuntar, creo yo. Veremos, ojalá sea Franco, pero hay mucho por trabajar y mucho por afinar con el coche de cara a lo que va a ser la práctica libre 3 y el sábado, lo cual es, y la clasificación, perdón, lo cual es positivo, que tiene tiempo de trabajar y afinar. Franco se lo ha visto que del día viernes al sábado trabaja muy bien y avanza bastante, así que creo que eso es algo positivo para lo que se viene, así que veremos. Gasly por ahí en Mirabó se les armó el coche. Perdón, en la Rascás perdió una. No, Mirabó, la Rascás en la última curva no se les armó, pero sí perdió alguna que otra pieza en la práctica libre uno. La verdad que hay coches perdiendo piezas y es llamativo un poco, ¿no? La situación. Hablando del equipo McLaren, Norris 19º, séptimo Piastri. Complicado el equipo McLaren. Se lo ve que el coche no puede atacar los pianos como le gustaría a los pilotos. Comparado con el Ferrari y el Red Bull, le cuesta mucho más atacar el piano. Norris en la práctica libre 2 dio poquitas vueltas y a la salida del túnel se apagó el coche prácticamente. Creo que entró en un modo de seguridad el coche que se apaga para no dañar la unidad de potencia y eso fue lo que pasó. Pero otro problema más con la unidad de potencia para McLaren, que es el equipo que más problemas de fiabilidad ha tenido. Recordemos que en los grandes premios es el equipo que menos ha girado, incluso menos que Aston Martin, por los abandonos que han tenido. En cuanto a Piastri,
Tenemos a Piastri séptimo, no se lo veo tan confiado como si se lo veía a su compañero de equipo, se lo veía más cómodo a Norris, yo creo que Norris estaba para meterse delante de Hatchar por ir en la sexta posición, pero da la sensación de que no están para luchar. De momento, veremos ya de cara a mañana por cosas importantes el día de hoy. Parece que se le complica, sobre todo, como digo, el tema de atacar los pianos. Es lo que más le cuesta dar la sensación al equipo McLaren este fin de semana. Por ahí hacen algunos cambios de setup, dan vuelta a todo y se lo ve mejor el día de mañana, pero han iniciado un poquito con el pie izquierdo. Hatchar, bueno, vamos a hablar del equipo Mercedes ahora y después hablamos ya de Red Bull cuando hable de Hatchar y Verstappen. Antonio quinto, Russell sexto, Russell cuarto. La verdad que, bueno, era lo que esperábamos, por ahí que Mercedes no esté tan firme, tan fuerte como lo ha estado toda la temporada. En un circuito en el que el motor pasa un tercer plano. Bien, sale a relucir un poquito más el chasis. Y si bien no digo que sea un chasis malo el de Mercedes, la realidad es que no por ahí. A ver, en el complemento el coche sigue siendo el mejor, unidad de potencia más chasis, pero bueno, cuando el motor pasa a un segundo plano, un tercer plano inclusive, por ahí se quedan un poquito cortos, da la sensación de entrada. Tampoco quiere decir que es un coche malo o que no vayan a pelear por la pole. Yo no lo descarto porque creo que para mañana pueden afinar, trabaja muy bien ese equipo, pueden encontrar alguna que otra cosa y luchar por cosas importantes, no me sorprendería. Una décima y media entre los dos pilotos, Antonelli se lo vio sufriendo en el sector uno más que nada. No sé si será por un tema de preparar la vuelta, pero no se lo vio tan cómodo en ese sector. Después se lo vio más cómodo que en los otros dos, pero ahí le marca esa diferencia a favor. Y veremos qué es lo que tiene para hacer el equipo Mercedes, porque a ver, son dos décimas a Max Verstappen, que es el que sigue adelante, lo cual dos décimas en Mónaco es una diferencia. Entonces, ¿quién te dice? Por ahí este fin de semana podemos ver la primera victoria de un coche que no es Mercedes, ¿no? Es un circuito que tampoco se le ha dado bien a Mercedes. Sabemos hace mucho tiempo que Mercedes no clasifica en la primera fila. La última victoria de Mercedes acá, no recuerdo si creo que fue en 2020 o 2010. No, 2020 se corrió, 2019 creo que fue con Hamilton. Em, entonces, es un circuito que no tiende a dársele bien al equipo Mercedes. Así que veremos cómo lo pueden resolver. Pero creo que le viene bien a la Fórmula 1 que veamos otras caras peleando ahí arriba. Lo importante, yo creo, va a ser entre ellos el tema de la clasificación. A muerte los dos, porque saben que el que clasifica por delante, seguramente la carrera termine por delante y acá ni siquiera van a poder batallar entre ellos. Entonces, va a ser clave eso. Equipo Red Bull, Hatchar sexto, tercero Verstappen, Hatchar que destrozó el Red Bull en la práctica libre 1, más o menos entrada a la segunda parte de la práctica. Hatchar ataca la chicana de la piscina, la verdad que cuando entra el coche se le va de atrás y va derecho contra la barrera, sabemos que ahí donde perdes el coche en la entrada, terminas en la pared. Pegó de frente, rotó el auto, pegó de atrás y lo dañó bastante. Sabemos que el equipo Red Bull por ahí trajo alerones nuevos, están bastante limitados. No sé cómo le jugará eso para el resto. Lo pudieron arreglar al coche y lo sacaron después de 20 minutos de la práctica libre 2. La verdad que pudo generar la práctica libre 2, lo cual es positivo para ver cómo quedó el coche, seguir sumando un poquito. Pero da la sensación que ya es ese fin de semana que si te pegas el viernes semejante palo, el resto del fin de semana no vas a dar el 100% de la sensación y que te puede afectar a la confianza, ¿no? Así que Hatchar quedó, como vemos ahí, a 9 décimas de su compañero de equipo. La diferencia que vimos, por ejemplo, en Miami y en un circuito en el cual además eh, estos pilotos como Hamilton, Leclerc, Verstappen te marcan una diferencia. Así que lo veíamos ya cómo iban comprometidos de entrada, ¿no? Atacando todo, mientras que Hatcher se dejaba, ahí está justo la imagen, se dejaba muchísimo, muchísimo espacio a los costados, margen, y cuando quiso atacar, ¡pum!, terminó en el muro. Así que, bueno, el objetivo va a ser el resto del fin de semana sea limpio, clasificar dentro del top 5 si es posible, aunque lo veo complicado. Porque, a ver, el coche está, lo vimos con Verstappen, que ahora voy a hablar, para pelear por cosas importantes. Así que una lástima la falta de confianza, pero bueno, ahí se marca la diferencia entre tener un Verstappen y un Hatcher, ¿no? Y justamente hablando de Max, la verdad que si bien no estuvo todo el día del todo cómodo con el coche, quejándose mucho de algunos problemas, está a 168 milésimas de los Ferrari en un circuito en el cual, bueno, hablábamos de que por ahí la fortaleza del Red Bull, que es ese buen motor que tienen,
del todo no les iba, o que podrían costarle un poquito más. Lo bacheado que es el circuito con los problemas que tuvieron en Canadá también le podía costar. Y así todo Verstappen tras el viernes estaba a 168 milésimas. Y lo que tiene a favor el equipo Red Bull es que es un fin de semana completo, que en los fines de semana de sprint le cuesta mucho por ahí hacia el resto del fin de semana encuentran las mejoras y el viernes le cuesta un poquito más. Bueno, acá tienen mucho tiempo para trabajar, para analizar, para seguir haciendo cambios, seguir sumando confianza y obviamente lo tienen a Verstappen, que Verstappen, así como lo vimos a Leclerc y a Hamilton, de entrada rozando los muros, pero de entrada, tras 2 o 3 vueltas los tipos ya estaban rozando los muros. Es una locura, ¿no? Ya incluso cuando hablemos de Ferrari lo vamos a hablar. Así que no lo descartaría, por más que esté a 1,5 del tiempo de Hamilton, está ahí a media décima de Leclerc. No lo descartaría, no lo descarto para luchar por cosas interesantes. Da la sensación de que está más firme y más cómodo que justamente el equipo Mercedes. Así que lindo, lindo ver estos tres ahí arriba con ese potencial de que puede ser algo bastante, bastante interesante. Así que puede ser un fin de semana como es Mónaco completamente atípico. Que vamos a ver una clasificación de locos. Yo creo que va a ser una clasificación de las mejores en mucho tiempo en Mónaco. Y eso que venimos de tener años de muy buenas clasificaciones. Pero lo que se ve con estos coches es que vemos los coches que, uno, predisponen más al error, coches que son más chicos, que es lindo verlo, coche más pequeño en este circuito, y que el que arriesga realmente marca una diferencia muy grande. No grande, muy grande en este circuito. El que puede siempre ir un poquito más allá, como digo, hablo de estos tres pilotos, pueden marcar una gran, gran diferencia. Y creo que eso va a ser clave, clave el día de mañana. Así que creo que se viene una clasificación muy, muy linda. Y como digo, nada de gestión de esa estupidez de recargar la batería, de que esto, aquello, completamente a fondo, pie derecho a fondo, frena lo más tarde que puedas, pasa lo más rápido que puedas por la curva. Y eso de lo que se trata la Fórmula 1 y en un circuito tan histórico como Mónaco, que siempre fue de que, bueno, es un fin de semana distinto a todo, en que lo más importante es el sábado. Yo creo que vamos a tener una sesión como nos gusta a todos, ¿no? En este día sábado, así que creo que va a estar muy, muy lindo. Y hablando de quienes llegaba como el máximo favorito, que lo decíamos, ¿no? En la previa, el equipo Ferrari. La verdad que me pone contento verlo ahí arriba, la escudería, sobre todo verlo a los dos pilotos cómo se están dando y dando, verlo a Hamilton en el nivel que está, la confianza con la que está, que ya lo veíamos de Canadá, poniéndole las cosas complicadas. Leclerc da la sensación que, además recordemos, Leclerc siempre tiene un poco más en este circuito. Y si bien a Ferrari lo hemos visto con ninguna innovación extrema como esos grandes alerones que vimos en McLaren, en Red Bull, en Mercedes, termina confirmando que el chasis del Ferrari es el mejor chasis. Lo ve, ya, obviamente, esto hay que confirmarlo el día de mañana en clasificación, pero de entrada se los vio muy cómodos a los pilotos. Cada vez que salen, presionan, marcan, bajan, pueden atacar los pianos con una confianza tremenda, que eso también lo puede hacer el Red Bull, que como digo, me sorprende del Red Bull, no del Ferrari, porque es un coche que va muy bien. Perdón. Entonces, en este sentido, yo creo que vamos a tener una clasificación palo y palo entre Leclerc y Hamilton. Creo que Verstappen también se puede meter ahí. Pero estamos ante una gran posibilidad de que Ferrari vuelva a la victoria tras mucho tiempo. Recordemos de que Ferrari no logra una victoria desde México 2024 con Carlos Sainz. Confirmado lo que desde el principio de temporada se decía, que el chasis de Ferrari era el mejor, pero tiene un gran déficit con la unidad de potencia. Lo cual espero que con este auto Ferrari por lo menos pueda dar un paso adelante con el motor y recortar esa diferencia. Porque con ese chasis que tiene Ferrari y con un motor un poco más potente, podemos estar ante una gran posibilidad. También no quiero olvidarme, Red Bull, que inició con mucho problema de chasis, da la sensación de que ese coche, quiera o no, también a medida que le continúen bajando el peso, recordemos que el Red Bull tiene un sobrepeso todavía de 6-7 kilos comparado, por ejemplo, con el Ferrari o con el peso mínimo, ¿no? Con el Ferrari por ahí puede ser 3-4 kilos, lo cual es por ahí una décima diferencia en peso, que quieras o no, vemos la diferencia que hay, es interesante. Entonces, si estos coches siguen dando un pasito adelante, creo que podemos tener una muy buena segunda pinta de la temporada, pero enfocándonos en lo que puede pasar este fin de semana, va a ser un palo y palo entre Leclerc y Hamilton. Hamilton no logra una pole, creo, desde Hungría 2023. Desde Hungría 2023 que no logra una pole Hamilton. Y Leclerc que no logra una pole desde 2024. No recuerdo bien ahora la fecha, cuál fue la última pole de Leclerc. Pero sí, hace bastante que no está ahí Charles. Así que nada, cuando Ferrari esté ahí arriba y puede luchar por cosas importantes, es lindo verlo. Obviamente que Ferrari haga el 1-2
no le asegura nada un viernes y tampoco un sábado, porque Ferrari sabemos cómo es Ferrari, siempre es un equipo que se predispone para el desastre. Veremos, la verdad es que es muy importante ganar Mónaco, la pole te da el 95% de chance de ganar y hay que ver también cómo va a afectar esto en la clasificación. ¿Por qué? Porque ambos saben que están ante una posibilidad muy buena, por ahí la única posibilidad, sobre todo en esta primera parte y quien te dice la temporada, de lograr una victoria y sabemos que en clasificación se lo van a jugar todo. Entonces, Leclerc es alguien que se ha predispuesto en el tiempo a terminar en los muros. Hamilton lo vimos arriesgando, rozando los muros también, aunque Hamilton en ese sentido por ahí creo que marca una diferencia o tiene algo a favor, ¿no? Que no se predispone tanto a los errores o a los accidentes, ¿no? Por ir más allá del límite. Así que creo que va a ser una clasificación llena de emociones, pero como digo, los Tifosi están ante una gran posibilidad. Vamos a ver una batalla tremenda este día sábado y creo que es algo que le hace muy bien a la Fórmula 1. Después el domingo ya hablaremos de lo que se viene el domingo después de la quali, pero de momento yo creo que es un lindo inicio ver a estos coches de Fórmula 1 más pequeños que pueden ir a fondo y que, como digo, predispone un poquito más el error, lo cual hace que el piloto marque un poquito más la diferencia. Cierro por acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinas. Suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.